Buenos días. Good morning. ¿Cómo están? How are you this morning? Muy bien. ¿Se va bien? That's French, that's not Spanish. French. That's correct. Okay. Yes. Un pastor le pidió a la congregación que oraran juntos para que se cerrara el bar que estaba cerca de la iglesia. A pastor asked his congregation to pray together for the bar near the church to be closed. Ya que les era incómodo ver gente tomando en el bar cada vez que pasaban cerca de la iglesia. As it was uncomfortable for them to see people drinking at the bar every time they pass by. Luego de orar con mucha devoción por varias semanas, en medio de una tormenta eléctrica, cayó un rayo e incendió el bar. And after praying with great devotion for several weeks, in the middle of a thunderstorm, a lightning struck and set fire to the bar. Como el dueño, que además de ser ateo, supo que esos hermanos y hermanas de esa iglesia estaban orando para que se cerrara el bar, presentó una demanda contra la iglesia. And because the owner, who also was an atheist, learned that brothers and sisters from the church were praying for the bar to close, he filed a lawsuit against the church. El argumento era que el rayo que había caído en su bar era la consecuencia de las oraciones que esa iglesia estaba haciendo. And the owner of the bar, he argued that the lighting that had struck his bar was the consequence of the church's prayers. Pero el pastor negaba tal cosa diciendo, nosotros no esperábamos que pasase algo así. But the pastor, denying this before the judge, he said, we did not expect something like this to happen. Él no puede probar que este rayo lo ocasionó nuestra oración. He cannot prove that this lighting was caused by our prayers. Finalmente el juez que llevaba el caso dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando. And finally, the judge handling the case said, I can't believe my ears. Delante de mí tengo un dueño de bar completamente ateo que I sí cree en el poder de la oración. I have before me a completely atheist bar owner who does believe in the power of prayer. Y tengo a un pastor que no cree que su oración haya tenido el poder para que el rayo cayera en el bar. But also in front of me I have the pastor who does not believe that his prayer had the power to strike the bar by lightning. La pregunta para ti es, And the question for you this morning is, cuando oramos, ¿realmente estamos creyendo en el poder de la oración? when we pray, are we really believing in the power of prayer? Yo soy Mauricio Rivas And y I quiero am que juntos Mauricio oremos. Rivas, and we're going to start by praying. Señor, este día damos gracias Lord Jesus, we give you thanks porque aún en medio de cualquier adversidad somos más que vencedores. because even in the midst of any adversity, we are more than conquerors. Te amamos y te damos toda honra, todo honor solo a ti. We love you, Lord. We give you all honor and glory to you alone. Habla a nuestros corazones por medio de esta reflexión. En tu nombre, Jesús, nos encomendamos. Amén y amén. Speak to our hearts through this reflection. In your name, we entrust ourselves. Amen and amen. Antes de Hechos 12, la iglesia había tenido un periodo de éxito. Muchos estaban viniendo a Jesús. Before Acts chapter 12, the church had a period of success. Many were coming to Jesus. Hemos visto a lo largo de estas semanas enseñanzas del libro de Hechos en donde personas como Saulo de Tarso habían tenido ya un encuentro personal con Jesús. And we have seen through these past weeks, teachings from the book of Acts, where people like Saul of Tarsus
had already have a personal encounter with Jesus. El centurión gentil Cornelios y muchos de sus criados habían sido bautizados. We have seen also the Gentiles, Centurion Cornelius, and many of his servants has already been baptized. Gentiles y judíos en Antioquía miraban la maravillosa obra de Dios en ese lugar. And Gentiles and Jews were looking the wonderful work of God in that place. Parecía que las cosas estaban marchando muy bien. And it seems that things were going very well. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 12, cambiaría la historia de esos primeros discípulos de Jesús. But when we get into Acts chapter 12, there is a lot of changes that happened to those early disciples of Jesus. Del martirio de Esteban a la muerte de Santiago habían pasado aproximadamente entre 9 a 10 años. And from the martyrdom of Stephen and the death of James, approximately between 9 and 10 years has already passed. Es importante aclarar que este Santiago era el hermano mayor de Juan, el amado, y uno de los apóstoles de Jesús. And it is important to clarify in this passage that James was the older brother of John, the beloved one, and one of the apostles of Jesus. Y algunas traducciones lo ponen como Jacobo. And sometimes you can find in some of the translations, he's been called Jacob. Ahora, es importante recordar que cuando Jesús estaba con los discípulos, les dijo, quedaos en Jerusalén, ¿te recuerdas? Ahí esperarían la venida del Espíritu Santo. But now it is important to remember that when Jesus was with his disciples, he told them to stay in Jerusalem. I don't know if you remember that part of the passage. They will have to stay there and wait for the Holy Spirit to come. Quedaos en Jerusalén sería un tiempo y hoy estaba llegando ese tiempo de salir de Jerusalén. And to stay in Jerusalem, it was for quite some time, but now in this passage, it is the time for them to leave Jerusalem. Es importante notar algo, Jesús nunca dijo que todo sería fácil. And it's very important also to notice that Jesus never said that everything will be easy. No prometió ninguna protección especial aún para sus seguidores más cercanos. And he did not promise any special protection even for his closest followers. Pero lo que sí Jesús prometió es que estaría con nosotros y que no nos dejaría desamparados. Prometió estar con nosotros hasta el fin. But what Jesus promised was to be with us until the end. He will never forsake us. He will never leave us. Amén. Amen. Jesús les dio una palabra profética a estos discípulos que la encontramos en Mateo 10, 16, 18. And Jesus gave a prophetic word to his disciples, and we find this in Matthew chapter 10. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos, dijo Jesús, como palomas. And it says, I'm sending you out like sheep among wolves, therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Be on your guard. You will be handed over to the local council and be flogged Escucha. in the synagogues. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dijo Jesús, para testimonio de ellos y a los gentiles. And listen to this. On my account, you will be brought before governors and kings as witness to them and to the Gentiles. La muerte de Santiago trajo consigo varias implicaciones significativas para la iglesia primitiva. The death of James brought with it several significant implications for the early church. La primera fue el inicio de la persecución. Number one, it was the beginning of the persecution. Fue de gran impacto a la comunidad cristiana. Number two, it had a great impact on the Christian community. Y en tercer lugar, el evangelio de Jesús se expandió por todas partes. And number three, the gospel of Jesus spread far and wide.
Pero estas implicaciones al mismo tiempo trajeron a los discípulos fortalecimiento, fidelidad a Dios, aun en medio de las pruebas que ellos estaban atravesando. But also, this implication at the same time brought the disciples strength, faithfulness to God, even during trials. Dice la Escritura, y el rey Herodes en el versículo 3, And the scripture said that King Herod in verses 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. seeing that this had pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Pedro iba a ser asesinado en un par de días, así como Santiago había sido decapitado. And Peter was going to be killed in a couple of days, just as James has been beheaded. Aunque esta comunidad estaba con dolor en sus corazones y con mucha tristeza por la muerte de Santiago, Although this community was with a great pain in their hearts, and with great sadness for the death of James, volvieron a unirse y estar refugiados en la oración. they reunited again, and together they took refuge in prayer. Y la oración se convirtió en un impulso potente y poderoso de parte de esa comunidad para seguir clamando por Pedro. And prayer became a strong and powerful impulse on the part of this community to continue crying out for Peter. La oración les fortalecía, esto les unía y les hacía crecer y crecer en su fe. And prayer strengthened them, this united them, and made them grow stronger and stronger in their faith. La realidad es que la oración es refugio y es donde nosotros nos fortalecemos en esos Amén. momentos Amén. difíciles que pasamos. But the reality is that prayer is a refuge, and it is where we are strengthened in those difficult moments we go through. Amén. Amen? La oración, iglesia, debería ser algo común en la vida de un cristiano. Sin embargo, es triste cómo la menospreciamos y podemos pasar días, semanas solamente diciendo gracias Dios por los alimentos y nos descuidamos. And church, prayer should be a common thing in the life of the Christian. But it is so sad how we despise it, and we can spend days and weeks just saying, thank you, God, for food, and thank you for your care. Juan Carlos Reyes dijo con respecto a la oración que el primer acto de fe es hablar con Dios. The writer John Charles Ryle says regarding prayer, he said that the first act of faith is to speak to God. La fe Amen. es para el alma lo que la vida es para el cuerpo, y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. And listen to this and pay attention to this. Faith is to the soul what life is to the body. And prayer is to faith what breath is to life. ¿Cómo Amen? puede vivir una persona sin respirar? ¿Y cómo puede una persona creer sin orar? And the question for you is, how can a person live without breathing? And how can a person believe without praying? La oración es tan importante que fue el primer medio de comunicación para con Dios el día que nos arrepentimos de nuestros pecados. Escúchalo bien. Y Dios actuó. A prayer is so important. That is what the first means of communication with God happened the day we repent of our sins and we give our lives to Him. And that was our first conversation we have with God. Así que la oración, iglesia, es importante, es poderosa cuando oramos en comunidad. So church, prayer is very important. It's powerful, and it's very powerful when we pray together as a community. Amados, guarda esto en tu corazón. And beloved, this morning I want you to keep this in your heart. No pelees solo tus batallas, apóyate en tu familia espiritual. If you're going through difficulties, do not fight your battles alone. Lean on your spiritual family. Amen? Amén. Dice la Biblia, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. And as scripture said,
Peter was kept in prison. Pero mira lo que dice la palabra. But listen to what the scripture continues Pero la saying. iglesia, la comunidad hacía oración sin cesar a Dios por él. But the church, the community, was earnestly praying to God for him. Amén. Amen. Pedro estaba en la cárcel. Esa comunidad de discípulos no podía entrar a sacarlo por la fuerza, no podían. Pero sabes, usaron algo más poderoso como es la oración. And Peter was imprisoned. That community of disciples could not enter to take him out by force. But Ellos they estaban- could use, I haven't finished, my Amén. dear. Ya, You have to ustedes- wait. You have to wait for me. But they could use something more powerful than the strength. They used prayer. Ellos estaban clamando por su liberación, aunque parecía algo imposible. They were crying out for his deliverance, even though it seems very impossible. Amén. Amen. Mira, una de las características importantes que deberíamos imitar y aprender de la iglesia primitiva es la unidad en medio de la adversidad. And one of the characteristics that we should imitate and learn from the early church is unity in the midst of adversity. La oración nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios y nos ayuda a mantener una perspectiva divina en nuestras vidas. And prayer reminds us of our identity as children of God and help us maintain a divine perspective in our lives. Aún cuando Dios no responda de la manera que nos gustaría. And even when God does not respond in the way we will like him to respond. Iglesia, si realmente contamos con Dios para que Él haga algo, entonces necesitamos orar por ello. Church, if we really count on God to do something, then we need to pray for it together. Amen? La oración nos lleva a comunicarnos con Él. Prayer leads us to communicate with him. La oración nos lleva a desarrollar nuestra fe y ponerla en práctica. Prayer leads us to develop our faith and put it into practice. La oración nos lleva a la confianza en Dios mismo. Prayer leads us to trust in God himself. La oración me acerca al trono de la And gracia. prayer brings us closer to the throne of his grace. Iglesia, la oración es el camino a la fidelidad y a vivir confiados a sus propósitos. And listen to this, church. Prayer is the way to faithfulness and to live confidently in his purposes. Amén. Amen. Amen. Aún hay un buen ejemplo en estos de lo que le pasó en la vida de Jacob cuando él dijo, And we can see a good example on this using the passage of the life of Job when he said, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Pase lo que pase, voy a alabar el nombre de Dios. Whatever that happens, I'm Amen. called to praise the name of the Lord. Amen. Si hay dolor en mi corazón, voy a alabar el nombre de Dios. If we have pain in our hearts, we have to learn to praise the name of the Lord. Porque Dios, aún en la adversidad, tiene todo en control. Because God, in the midst of adversity, he's always in control. Amén. Amen. Dios es omnisciente y soberano y usa la oración como parte de llevarnos a cabo a su voluntad. God is omniscient and sovereign and uses prayer as part of his carrying out his will. La oración es misteriosa en muchos sentidos, pero es un privilegio que Dios nos ha regalado a través de la persona y la obra de And Jesucristo. prayer is mysterious in many ways, but it's a privilege that God has given us through the person and work of Jesus Christ in La our lives. oración está para comunicarme con Él Prayer y is- participar en su obra. Prayer is there to communicate and to participate in his work. Amén. Amen. Por eso podemos decir, hay poder en la oración cuando la iglesia ora unida. And thus we can say there is power in prayer when the church get together and pray in community. Hay poder en la oración dentro de la comunidad. There is power in prayer when we pray in community. Puertas son abiertas, Doors are opened. corazones son tocados, Hearts are touched. milagros son hechos por el poder de la oración. Miracles happen by the power of prayer. Amén. Amen. Era a finales de octubre del año pasado
Y nuestro director ejecutivo Ben nos informaba que para cerrar el año 2023 necesitaba más $854,000. It was the end of October last year when our administrative assistant, Brother Ben, informed us that to close the year 2023, we needed $854,000. ¿Te recuerdas? Do you remember that? Y a lo único que recurrimos fue a orar por un milagro financiero. And the only thing that we turned to was praying for a financial miracle. Compartimos con ustedes esta carga y sabes, para la gloria de Dios, juntos hicimos oración y vimos a Dios trabajar a través del poder de la oración en comunidad. Amen. We share with you this burden, and you know, for the glory of God, I can say, together we start praying, and we saw God working through the power of prayer in community. Amén. And we reached the Este goal. pasaje de esta mañana resalta lo que la oración hace por nosotros. And this passage this morning highlights what prayer can do in our lives. Esto es algo básico que debemos aprender, iglesia. At church, this is something very basic that we need to learn. Hay poder en la oración cuando oramos en comunidad. There is power in prayer when we pray in community. Amén. Dios obra de la misma manera hoy. God works the same way today. Si tuvo el poder de hacerlo en el pasado, tiene el poder de hacerlo en este presente bajo su voluntad. Hallelujah. I believe Gloria that a Dios, too. sí, Señor. If he has the power to do it in the past, he has the same power to do it in our present. Amen. Can you say with me, hay poder en Jesús? ¿Puedes decir conmigo, there is power in Jesus? Amén. You want it in Spanish or English? I don't know. Okay. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. The Mira. Spanish community, there is power in Jesus. Amén. Aleluya. Bueno, ahí estamos. Aleluya. En lo personal, como familia, experimentamos el poder de la oración en la comunidad, el cual muchos de ustedes fueron parte de esta intercesión de oración. Personally, as a family, we experienced the power of prayer in community, which many of you were part of this intercession in prayer. Cuando nuestra hija tuvo su accidente hace 2 años, fue doloroso y difícil cuando el médico en emergencia nos dijo, a su hija solo le quedan 24 horas de vida. When our daughter had an accident 2 years ago, it was very painful and difficult when the emergency doctor came to us and told us, your daughter has only 24 hours to live. En esos momentos no sabes qué hacer, qué decir, a dónde ir. In those moments, you don't know what to do, you don't know what to say, you don't know where to go. Mi esposa, que es ella, mis hijos y yo estábamos ahí en silencio, viéndonos los unos a los otros. My wife, my children, and I were there silently, just watching each other. Nuestros corazones estaban tan quebrantados, así como estaba la cabeza de nuestra hija. Our hearts were so broken, as was our daughter's skull and body. Y recuerdo que el médico dijo, regresaré en 1 hora. And I remember doctor saying, we'll be back in an hour. Lo primero que hice fue recurrir a nuestro pastor y el equipo pastoral. The first thing I did was to turn to our pastor and our pastoral team. Les pedí que oraran por un milagro por nuestra hija Mónica. And I asked them to pray for a miracle for our daughter Monica. Comencé a mandar textos a toda la iglesia, mandé textos desde Canadá hasta la Argentina con pastores amigos. I started sending texts to the whole church, to my friends, pastors in everywhere from Canada to Argentina. Inmediatamente, escúchalo bien, había una respuesta con nuestra comunidad. Immediately our community responded. Y los hermanos decían, pastor, estamos desde ya orando por un milagro. Y luego gente de muchas partes decían lo mismo. And our brothers, pastors and friends will send in messages. Pastor, we're praying for a miracle. We are just praying for you right now. Y ahora de regreso el neurólogo y comenzó a revisar de nuevo nuestra hija. And an hour later, the neurologist came back to the room. Y él decía, Mónica, si me escucha, responda moviendo su pie izquierdo. And he began asking Monica, holding her feet, left feet, and saying, Monica,
If you're listening, just move your feet. Y ella no respondía. And she didn't respond. Mónica, dijo el médico, si me escucha, mueva este otro pie. And he said, Monica, if you're listening, just move this other feet and Y hold ella the no right respondía. feet. And she didn't respond either. Y yo le pedí al Señor misericordia para que levantara a nuestra hija. I was looking, just asking the Lord for mercy so he can raise up our daughter. Y el médico le tomó la mano y le dijo, Mónica, si me escucha, mueva un dedo. Y ella levantó su dedo e hizo esta seña. And the doctor told, I'm really sorry. And the doctor told her, he held her hand and told her, Monica, if you're listening, just raise up a finger, raise up your hand. And she just did like this. Amados, cuando la iglesia ora en comunidad, iglesia, hay poder en Jesús. When the church prayer in community, there is power in Jesus. Amén. Estaremos eternamente agradecidos por el apoyo espiritual, las muestras de preocupación y su amor demostrado en este tiempo tan difícil para nosotros. We will be eternally grateful for your spiritual support, the spirit of concern, and your love shown in this very difficult time for us. Estoy completamente convencido que fueron sus oraciones las que nos sostuvieron para poder atravesar esa prueba, porque humanamente no hubiéramos podido hacerlo. I am completely convinced that God promises and your prayers were the one who sustains us through this trial, because humanly speaking, it was impossible for us as parents. Muchos de nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pedro, sin salida, rodeados de problemas, y en lugar de mejorar, las cosas van poniéndose peor. And many of us can identify with the Apostle Peter with no way out, surrounded by problems, and instead of getting better, things get worse. Pero esta mañana el Señor quiere darnos la seguridad y la confianza que Amén. no hay problema Amén. el cual Él no pueda sacarnos. Amen, amen. But this morning, the Lord wants to give us the assurance and the confidence that there is no situation from which He cannot get us out. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús. Because there is power in Jesus. Hay poder en Jesús. There is power in Jesus. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. The Bible said that if you believe, everything can be possible. Amén. Amen. No hay situación tan difícil que Dios no pueda ayudarnos. There is no situation so difficult that God cannot help us. Dios nunca llega tarde. God is never late. El mismo Dios que libertó a Pedro de esa cárcel es el mismo que está con nosotros en esta mañana. The same God who freed Peter from that prison is the same God that is with us today. Amén. In this room. Hay poder cuando oramos en comunidad, mis There is amados. power when we pray in community, my beloved. En la Biblia se nos enseña que la primera alternativa cuando estamos pasando por una prueba es buscar a nuestros hermanos en la fe y juntos orar en In comunidad. the Bible, we are taught that the first alternative when we are going through a trial is to seek out for our brothers and sisters in faith and pray together. Yo no sé cuál es tu problema esta I mañana. don't know what is your situation this Yo no morning. sé cuál es tu dolor en esta I don't mañana. know what your pain is this Yo morning. no sé cuál es tu enfermedad. And I don't know the sickness that you're going through this Lo morning. que sí sé que hay poder en la oración. What I know, and I have assurances, there is power in prayer. Dice Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. James 5, verse 14 says, if is anyone among you sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Amén. Amen. Este lunes pasado Last Monday,
Recibí una llamada de mi querido hermano Jesús. I received a phone call from my brother Jesus. One second. Jesus. Yeah, Jesus, Oh, in Jesus. Spanish. He's one of our Hispanic community members. He's right there. Pastor, quería decirle que este miércoles no podré ir al ministerio Migrant Camp. And he said, Pastor, I'm really sorry. This Wednesday I won't be able to go to the migrant camp ministry Porque me van a hacer una cirugía de emergencia. because they have a scheduled an emergency surgery. Ya por varios años, pastor, he tenido unas piedras en los riñones y me están causando demasiado dolor. And he says, for several years I've been dealing with this kidney stone, and now the pain is just horrible. They are causing me a lot of pain. Mandamos la petición al grupo de oración We sent a prayer request to y our group. juntos oramos pidiéndole al Señor un favor, un milagro. And we sent this prayer request to our group. We asked the Lord for a favor and a miracle. Le pedimos que calmara el dolor intenso y si fuera posible, escúchalo bien, no fuera necesidad de la cirugía. And we were praying and asking the Lord just to calm that intense pain that he was going through. And we said, Lord, if it's possible, maybe the surgery won't be necessary by Wednesday. Al día siguiente me llama Jesús y me dice, pastor, acabo de ir al baño y me salieron las piedras y ya no tengo dolor. And he said on next day, he said, Pastor, guess what? I just went to the bathroom and the stones came out and I no longer have pain. Amén. El miércoles, como era el plan, se fue al hospital. And on Wednesday, as planned, he went to the hospital. Lo prepararon para la cirugía y el médico fue el último que entró a revisar las piedras y dijo, ya no es necesario la operación. So they prepared him for the surgery, and the doctor was the last one who entered the room. He checked the stones, and he said, the surgery is no longer necessary. You can go home. Interesante, ¿te parece? Isn't this interesting? Amén. Nunca esperemos ver grandes cosas en nuestra vida si no dependemos de la oración. This sounds nice, but let us never expect to see great things in our lives if we do not depend on prayer. Amén. La oración es un acto divino de testimonio del poder de Dios. Prayer is a divine act of witness to the power of God. Normalmente esperamos por una respuesta positiva, And I know we usually expect a positive answer como on en our estas tres prayers, ocasiones que te he mencionado. like these 3 occasions that I just have mentioned. No queremos sufrir ni que nuestros seres queridos sufran de ninguna manera, mucho menos que ellos mueran. We don't want to suffer, for sure, or for our loved ones to suffer in any way, much less for them to die. Aunque la respuesta sea un sí, un espera o un no, Whether the answer is yes, wait, or a no, recuerda que hoy como creyentes hijos de Dios vivimos ahora bajo sus propósitos y bajo su voluntad y no importa la respuesta, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. hallelujah. We must remember that as believers, children of God, we now live under his purposes and under his will, and no matter what the answer is, the name of God must be glorified. Amén. Amen? Porque este es uno de los propósitos de la oración. You know, this is one of the purposes of prayer, to glorify the name of God. Cuando son las respuestas las que no esperabas, hay que glorificar a Dios. When the answers in our prayer are as expected, it's easy to glorify the name of God. Y cuando tú recibes por lo que orabas, hay que glorificar el nombre de Dios. And when you don't receive what you were expecting from, you also need to learn to glorify the name of God. Volvamos al texto. And Me let's llama go la back to the atención, text. versículo 6. I'm struck by verse 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Prácticamente, ese era el día que Pedro sería ejecutado como Santiago. You know, practically, that was the day where Peter will be executed like James. Amados,
en esta mañana aprendamos a confiar y descansar en el Señor. Beloved, this morning I'm encouraging you to learn to trust and to rest in the Lord. Muchas veces lo peor de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida no son las pruebas en sí mismas, sino las locuras que hacemos y las malas decisiones que tomamos en esos momentos de crisis. And many times, the worst of the difficult situation we face in our lives are not the trials themselves, but the crazy things we do and the bad decision we make in times of crisis. Aleida Rivas tiene un dicho. Aleida Rivas, that's me, have a saying. Si vamos a orar, no nos vamos a preocupar. Yes, she said, if we are going to pray, we are not going to worry. Pero si se va a preocupar, ¿para qué va a orar? But if you are going to worry, then why pray? Simple, isn't it? Pedro nos da una gran lección. Peter is giving us a great lesson. Él dormía a pesar de estar encadenado y en medio de los soldados romanos. He slept despite being chained and in the middle of two Roman soldiers. La pregunta es, But the question here is, ¿cómo alguien puede dormir en una situación así? how can anyone sleep in a situation like that? Dice el Salmo 4:8. Psalm 4:8 says, Mira el consejo que nos da la palabra. how the counsel of the word is so perfect. En paz me acostaré In peace I will lay down and y sleep. asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amen. In peace I will lay down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Amén. Amen. Pedro ya había aprendido esta lección que le dio nuestro Señor Jesucristo And Peter- en medio de la tempestad. Peter had already learned this lesson when he was in the midst of the storm. ¿Recuerdan la narrativa en el libro de Marcos cuando Jesús dormía en medio de la tempestad? Do you remember the story in the book of Mark when he was sleeping? Jesus was sleeping in the middle of the storm. Dice la escritura que los discípulos le despertaron diciendo, Señor, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? The scripture says that the disciple woke him up and says, Lord, don't you care that we're going to drown? Y Jesús les dijo unas palabras. And Jesus told them this. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Why are you afraid, men of little faith? Pedro aprendió que si Jesús está en la barca, se podía descansar aún en medio de la tempestad. Peter had already learned that if Jesus was in the boat, he could rest in the storm. Amen. Amen. No importa la circunstancia que estás pasando, It doesn't matter what you're going through again. pero si Cristo está de tu lado, en cualquier momento te sorprenderá. But if Jesus is by your side, in any moment you'll be surprised. Amados, estamos llamados en esta mañana a descansar cuando ponemos nuestras cargas en Jesús. We are called to rest. This morning we are called to rest when we put our worries or our cares and burdens on Jesus. Pedro nos enseña que en cualquier tempestad de la vida debemos tener fe y estar seguros que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Peter teaches us that in any storms of life we must have faith and be sure that our Almighty God is with us. Cuando Dios está en control, todo tiene control. When God is in control, everything is in control. Esa fortaleza, esa calma que Pedro estaba experimentando era también producto de las oraciones que sus hermanos estaban haciendo por él. And we see Peter sleeping, that calmness, that strength that he was experiencing was also a product of the prayers that his brothers and sisters were doing for him. Y en esa tranquilidad, mira lo que le pasa a Pedro. And look what happened on verse 7, what happened to Peter. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Sadly, an angel of the Lord appeared and light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. La iglesia oraba por Pedro
Y lo que comenzaron a ver fue un milagro The sobrenatural. church was praying again for Peter, and what they began to see was a supernatural miracle. Amén. Este pasaje destaca cómo la intervención divina puede venir en respuesta a la oración ferviente de la iglesia. And this passage highlights how divine intervention can come in response to the fervent prayer of the church. Y ya Pedro puesto en pie, dice la escritura, que sus cadenas se cayeron y vemos la liberación física de Pedro. And when he was on his feet, the scripture said that his chain fell off. Qué maravilloso, iglesia, testimonio. Lo primero que Dios mandó fue un ángel, un mensajero que le dio todas las indicaciones de lo que pasaría para que él saliera de esa And what a cárcel. wonderful testimony we read right here. The first thing that God sent was an angel, a messenger who gave him all the instructions of what he will need to happen for him to get out of prison. Amados, tú y yo somos portadores de bendición al que está encarcelado, encadenado, oprimido física, emocionalmente y espiritualmente. Beloved, you and I are bearers of blessings to the one who is in prison, chained, and oppressed physically, emotionally, and spiritually. El Señor hizo por Pedro todo lo que él no pudo haber hecho. And I want you to see in this passage how the Lord did for Peter all that he could not have done. Le soltó las cadenas, He looses his chains. pasó frente a todos los guardias sin que lo vieran, He made him pass before all the guards without him being seen. le abrió la puerta de la cárcel que quedaba a la ciudad. And he opened the gates of the prison that opened onto the city. El ángel le da instrucciones específicas a Pedro, le dice: cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto. It's very interesting how we see the angel giving Peter a specific instruction of geared up, tie your sandals, and wrap yourself into your garment. Esto nos demuestra que necesitamos estar preparados a obedecer las instrucciones divinas. And sometimes we read this very easily, but what is this teaching us is that we need to be prepared and to obey God's instructions. La oración no solo implica pedir ayuda divina, sino también estar dispuesto a seguir las instrucciones que Dios nos da en respuesta. And what we see right here is Peter's obedience in reflection of his faith. Prayers involves not only asking for divine help, but also being willing to follow Christ's instructions in response. Estos milagros subrayan el poder de Dios en acción. And with these miracles, we see on this event underscores God's power at work. Pero tenemos que notar que el Señor no tomó a Pedro en los brazos y lo llevó afuera But dormido. also, I want you to learn this morning that the Lord didn't just take Peter in his arm and took him out of prison. Él le dijo: levántate pronto, cíñete y átate las sandalias y envuélvete en tu manto y He sígueme. gave him some instruction. He says, you, Peter, get up. Put your sandals, wrap yourself into your cloak, and follow me. Es decir, había cosas que Pedro tenía que hacer por él mismo para que él pudiera salir de la What I'm cárcel. saying right here is that Peter also has to do some things by himself or for himself in order to get out of prison. Amados, la oración es fundamental, Prayer is fundamental, pero también debe de ir acompañada de acción. but it also needs to be accompanied by action. Orar sin actuar puede ser visto como una falta de compromiso en las soluciones prácticas a los Praying without problemas. acting can be seen as a lack of commitment to practical solutions to problems. La fe y las obras deben trabajar juntas para ver muchas veces un resultado Faith and diferente. work must be worked together to see a different outcome. Deseo terminar viendo And I want to end by looking at this passage, tres implicaciones. by seeing three different implications. Número uno, Number one, a veces las respuestas a nuestras oraciones pueden parecer tan sorprendentes que dudamos de su realidad. sometimes the answers to our prayers can seem so surprising that we doubt their reality. Esto nos muestra que en la duda la fe es la única que nos llevará a seguir adelante con fuerza que Dios ya ha provisto. This shows us that in doubt, faith is the only one that will lead us to move forward with the strength that God had already provided. Número dos, Number two, Dios puede intervenir de manera inesperada y poderosa. La oración tiene el poder para abrir puertas que parecen imposibles de abrir. God can intervene in unexpected and powerful ways.
Prayer tres. has the power to open the doors that seem impossible to open. Y número 3, And number 3, la oración en comunidad es un diseño divino que Dios Padre nos ha dejado para que juntos, sea cual sea la respuesta a la oración, podamos glorificar su bendito nombre. number 3, prayer in community is a divine design that God the Father has left us so that together, whatever the answer to prayer, we can glorify His blessed name. Amen. Concluyo con esto. La narrativa de la liberación de Pedro en Hechos 12 The narrative of Peter deliverance in Act 12 ilustra de manera poderosa cómo la oración en comunidad puede desencadenar intervenciones divinas. powerfully illustrate how communal prayer can unchain divine intervention. Amados, volvamos al modelo de la iglesia primitiva. Beloved, this morning, let us return to the model of the early church. Oremos en comunidad por un despertar espiritual en nuestra amada iglesia. Let us pray in community for a spiritual awakening in prayer in our beloved village. Unámonos en oración como un solo cuerpo para poder juntos ver el poder de Dios obrando en medio nuestro. Let us unite in prayer as one body so that together we can see the power of God at work in our midst. Oremos juntos para que el poder del Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y almas puedan ser rescatadas de la opresión del enemigo. Let us pray together that the power of the Holy Spirit will move in our midst and souls may be rescued from the oppression of the enemy. Amen? Amén. Termino con una pregunta. And I'm going to finish this morning with a quick question. ¿Realmente estamos creyendo en el poder de la oración? Are we really believing in the power of prayer? Amén. Amen? Amado, si en esta mañana usted está pasando por alguna adversidad, Beloved, if you're here this morning and you're going through some adversity, te invito a que oremos. I want to invite you to pray with us. Que juntos podamos clamar al trono de That Dios. together we can call and cry to God. Acércate a los pastores, acércate a los líderes, habla de tu necesidad, amado, porque juntos la carga es más liviana. Pastors and leaders are going to be around. Talk to them. Ask for prayer for that burden that you're carrying right now. When we pray together, those burdens are much easier to carry. So I invite you to pray with us before you leave this place this morning. Amén. Amen. Dios me los bendiga. May the Lord bless you this morning.